Quisiera invitarles a leer de nuevo en Mateo 5, Mateo capítulo 5 para las tres bienaventuranzas que siguen. Vamos a leer esas tres bienaventuranzas. Voy a leer del versículo 3 hasta ese. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hasta aquí vamos a leer. Entonces vimos en la sesión inmediatamente anterior que la primera bienaventuranza tiene que ver con una actitud hacia Dios. Es una actitud de dependencia, una actitud de confianza, una actitud de fe. La segunda bienaventuranza tiene que ver con una actitud hacia nuestra vida aquí y nuestro anhelo de que el Señor venga, que el Señor instaure su reino, que la justicia reine, una insatisfacción con el estado actual de cosas y la esperanza de que Dios reine como ha prometido al fin de la historia y por la eternidad. Y la siguiente, la tercera que vimos, que tiene que ver con la mansedumbre, es una actitud hacia nuestro semejante frente a la provocación o frente a la agresión, y es la confianza de que porque Dios reina y porque Dios va a vindicar, entonces no necesito eh, ganar en el corto plazo, porque sé que en el largo plazo la victoria viene de Dios y la verdadera ganancia viene de Dios. Y entonces los mansos, los que están dispuestos a perder, son los que reciben todo, porque reciben la tierra por heredad. Y ahora tenemos tres bienaventuranzas más, y la primera parte con una actitud hacia sí mismo. ¿Cómo pienso de mí? La segunda, una actitud hacia los otros, y que se basa en la primera. O sea, se basa en la bienaventuranza 3, la 4 se basa en la 3, y va acompañada de la 5, que es una actitud hacia Dios, una dirección hacia Dios. Entonces partimos con la primera, que sería una percepción hacia mí mismo. ¿Cómo me veo a mí? ¿Qué pienso de mí? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense que la palabra justicia se usa en tres formas distintas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es griego dikaiosune, hebreo sedaká, se usa en tres formas distintas. Una forma en que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es Dios haciendo justicia. Y esa forma de Dios haciendo justicia significa Dios vindicando a los justos y castigando a los malvados, ¿sí? A los que oprimen, dando el pago a cada uno según sus obras. Esa es una forma de justicia que se usa. Y significa vindicación, liberación y salvación de los justos, de los creyentes, y también significa perdición de los incrédulos, de los enemigos de Dios y de su pueblo. Esa forma se usa de hacer justicia. También una segunda forma que se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, esa palabra justicia, ese grupo de palabras, es Dios imputando justicia al que cree en el Hijo. Es la justicia imputada y es un concepto legal. Es parte de la sustitución. Cristo fue hecho ofrenda por el pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia a Dios en él. Y el Antiguo Testamento habla de esta forma cuando dice, en gran manera me gocé en Yahvé,
Y el nombre de Yahvé en ese tiempo, en el tiempo en que Israel sea salvo, es Yahvé, justicia nuestra. Esa es justicia imputada. Es Dios revertiendo a su pueblo de su propia justicia. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La justicia imputada. Pero hay una tercera forma que se usa la palabra justicia, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, y ese es actos justos, una vida recta, actos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y una frase común que se repite muchísimas veces en el Antiguo Testamento, que es lo que Dios demanda, es hacer justicia y juicio. Y, y entonces esta última acepción es la que significa aquí. ¿Cómo sé que esta es la última excepción de justicia, la de actos justos, la que se usa aquí? Porque esa es la que usa no Romanos, pero Mateo en su Evangelio. Por ejemplo, la primera vez que aparece esta palabra justicia está en el capítulo 3. El Señor viene al río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista. Y Juan Bautista le dice, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, el ser bautizado por Juan Bautista era un acto justo, un acto según la voluntad de Dios, según el plan de Dios. Representaba la identificación del Mesías con su pueblo. Era un símbolo de la obra que el Mesías estaba llamado a hacer cuando iba a ser, en sus propias palabras, bautizado con un bautismo y cómo se angustia hasta que eso sea cumplido, ese bautismo, el bautismo de la cruz. Entonces, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Juan cumple toda justicia bautizando al Mesías, porque está en el plan de Dios ese bautismo. Y el Mesías cumple toda justicia siendo bautizado, porque ese es el camino que Dios determinó para el Mesías. Una vida justa, actuar según la voluntad de Dios. Aquí en el capítulo 5, donde están las bienaventuranzas, la última de las bienaventuranzas dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Perdón, la penúltima, la 10, el versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Te fijas? ¿Qué es persecución por causa de la justicia? Es persecución por una vida justa. Es persecución porque esta persona que actúa en fe, un discípulo de Jesús, un súbdito del reino de los cielos, anda contra la corriente de este mundo. Y esa forma de actuar contra la corriente de este mundo podría provocar persecución, resistencia. Podría, por contraste, exponer la forma inicua de los que no actúan así. Y entonces persecución por causa de la justicia. Bueno, ese es el concepto. Más adelante acá, una parte clave de este Sermón del Monte es la exposición que el Señor hace de la ley, cuando Él da cuando el Señor se presenta como, hemos escuchado como el nuevo Moisés, el Moisés final, el verdadero Moisés, y entonces él dice cómo su interpretación de la ley, se vuelve el árbitro de la ley, y dice en el versículo 20, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Y esa de nuevo es vida justa. Y la expone a continuación. 6 ejemplos que muestran cómo la justicia que el Señor demanda, que Dios demanda, es mayor que la de los escribas y fariseos. No es solo una justicia externa, sino una justicia interna. Los fariseos se habían hecho expertos en la justicia externa, en las cosas que se hacen por fuera. Y entonces el Señor los acusa de limpiar el vaso por fuera, pero por dentro está sucio. O de pintar de blanco los sepulcros, pero por dentro están llenos de toda inmundicia. La justicia interna. La justicia mayor que la de los escribas y fariseos es una justicia interna y no solo externa. Y los ejemplos que el Señor da tienen que ver con lo interno, con el corazón. Entonces la ley decía no matarás. Y una persona que esté preocupada de solo reglas dice, bueno, no he matado nunca a nadie, he cumplido la ley. Pero el Señor dice, ¿y qué pasa si tu corazón está lleno de odio? ¿Qué pasa si tu corazón está lleno de resentimiento? ¿Qué pasa si tú desprecias a tu hermano? No hay nada, estas palabras no es que sean tabú, no es que no se puedan usar, el mismo Señor la usó,
Pero si tú usas la palabra necio en desprecio, el Señor llamó necio a los demás y no es culpable de nada. Lo hizo en amor en el capítulo 23 y es exactamente la misma palabra. Pero si tú dices necio en desprecio a tu hermano, mirándolo en menos, despreciándolo, entonces eres culpable. Eres culpable del principio del que se origina el asesinato. En la semilla del asesinato está ese desprecio, ese odio, ese aborrecimiento. Bueno, entonces aquí dice, si vuestra justicia no fuere mayor, actos justos. Lo que pasa es que son actos justos los que Dios pide, que son actos justos no solo internos, sino también, eh, o sea, externos, sino también internos. Y así en varias otras partes en este pasaje. Por ejemplo, en el capítulo 6, versículo 1, va guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a la oración, se refiere a las limosnas, se refiere al ayuno. Son actos de piedad religiosa, piedad de fe. No lo hagas para ser vistos de los hombres. De otra manera no tendréis recompensa a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces aquí dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjense que dice, ellos serán saciados. ¿Ah? Eso es por qué son bienaventurados, tienen hambre. Fíjense que este pasaje describe a los discípulos como personas con hambre permanente. Esa es la actitud frente a mí, insatisfacción. Estoy insatisfecho conmigo mismo. Lucho con las tendencias de mi corazón caído. No considero que lo haya alcanzado. Me doy cuenta que estoy tremendamente lejos de lo que Dios demanda de mí. Y mi propia visión de mí mismo es de hambre. Y aquí dice, serán saciados, y todos estos futuros son futuros pasivos divinos, que significa que Dios me va a saciar, y son todos futuros, son todos escatológicos. O sea, la edad presente es una edad de hambre y sed de justicia personal. Y paradójicamente la persona cuando se convierte al Señor, por primera vez es más consciente que nunca de las tendencias de su corazón. Por primera vez surge una lucha dentro, y uno de sus enemigos es su propia carne caída. Y la lucha es sin cuartel, y no termina nunca. Y la carne nunca mejora, es irremediablemente mala y caída. Y el Señor no la saca de nosotros ahora, pero la va a sacar a futuro, cuando Él venga. Entonces a mí me pasa que con todas las preguntas que hacía nuestro hermano Jaime, mi respuesta es que estoy insatisfecho. ¿Amas tú como deberías amar? No, ni cerca, ni cerca. Estoy permanentemente insatisfecho con todas esas cosas. Y eso, fíjate, en este pasaje, dice la característica de los bienaventurados. Fíjate que en el Evangelio, los que están satisfechos con su propia justicia son los que están fuera del reino. El Señor cuenta en el Evangelio esta situación en que van dos personas al templo a orar y uno que es fariseo dice, Dios te doy gracias que no soy como los otros hombres y dice varias cosas y una de esas es injusto. O sea, él dice, Dios te doy gracias que soy justo. Y el Señor comenta, él se fue a su casa en sus pecados. Y el otro que no se atrevía ni a acercarse al templo porque sentía la distancia entre él y la santidad de Dios. Y no levantaba la vista por vergüenza. Y se golpeaba el pecho y decía, era un publicano, Dios ten compasión de mí. Pecador, ese otro descendió a su casa justificado. Esa era parte del reino. Los que tienen hambre y sed de justicia son los que son parte del reino. Las personas religiosas, los que se fijan en religiones y en reglas, esas las pueden cumplir, esas son alcanzables. El apóstol Pablo, cuando habla de su propia experiencia del judaísmo, él dice que él era irreprensible, que significa que yo cumplí todas las reglas externas, y eso lo puede hacer, por complicadas que sean, es cosa que la memorice y lo haga. Toda la cosa externa la puede hacer. Pablo lo hacía.
y era, en su propia palabra, el peor de los pecadores porque perseguía al Mesías. Pero las metas que el Señor pone acá son inalcanzables para nosotros hoy. Y no hay aquí la expectativa de que seamos satisfechos ahora. Lo que hay es una expectativa de un proceso de santificación, pero que no culmina ahora. Y el apóstol Pablo dice, no que yo lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo al blanco para ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también primero alcanzado por Cristo Jesús. Hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. El deseo profundo de agradar a Dios y la insatisfacción profunda con nuestra propia forma de ser, contra nuestra propia conducta, especialmente contra nuestra conducta interna, porque lo más probable, la mayoría de los creyentes no son culpables de actos externos, pero es lo que pasa en el corazón. Lo que pasa en el corazón. Y Dios lo ve. Y Dios demanda verdad en lo íntimo. Y entonces hambre y sed de justicia. Y la lucha permanente, sin cuartel. La carne codicia contra el espíritu contra la carne. Y los dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Hambre y sed de justicia. Fíjense que hay uno de los salmos que dice acá, serán saciados. Y un salmo que es muy bonito en esto, que recoge esa promesa, se los voy a leer, es el 17, el Salmo 17, me parece que así como termina. Sí, dice acá el versículo 15 al 17, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, veré tu rostro, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí el hambre y la sed de justicia serán satisfechas. El Señor en los días de su carne, Él expresó una parábola similar a esta, una expresión metafórica similar a esta. En Juan capítulo 4, los discípulos le traen de comer y Él no come. Le dicen, Rabí, come. Y entonces se preguntan, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Él dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usó la misma expresión, la misma figura de hambre de hacer la voluntad de Dios, pero él estaba satisfecho. Él hizo la voluntad de Dios en forma permanente. La hizo perfecta, impecable. Nosotros no. Todas nuestras acciones, nuestras oraciones, nuestra oración, nuestra adoración, nuestro ministerio de la palabra de Dios, nuestro servicio a los santos, todas están con móviles mezclados. No son lo que deberían ser. Se mezclan en nosotros. Propensiones que no son aceptables. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El apóstol Juan lo dice así. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando le veamos, nos transformará. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Ellos serán saciados. Esa es la promesa que aparece acá. Entonces yo me miro a mí mismo y siento insatisfacción. Insatisfacción porque no soy lo que quiero ser. Insatisfacción porque muchas de las canciones que canto son aspiraciones. Porque me doy cuenta de lo lejos que estoy de lo que canto y de las palabras que digo. Son aspiraciones. Y entonces dice acá, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios ha prometido hacerlo. Y Dios lo hará. Veré tu rostro, estaré en justicia y estaré satisfecho. Y ahora, si yo pienso así de mí, si yo soy una persona que soy consciente de mi deficiencia, si soy consciente de mis limitaciones, si soy consciente de mis tendencias, si soy consciente de las propensiones de mi carne caída,
Entonces miro a otro y entonces, bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. O sea, mi acción hacia otro, mi perspectiva hacia otra, se vuelve una acción de misericordia. Eh, una actitud de misericordia. Y la misericordia es algo que Dios demanda de su pueblo. Es una de las tres cosas grandes que dijo el Señor que era lo más importante de la ley. En el capítulo 3 de este Evangelio de Mateo, el Señor le dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes diezman las hortalizas más chiquititas. En el eldo, las tres más chicas de las hortalizas. Saca la 10ª parte y la da. Y pasas por alto lo más importante de la ley. Eh, y una de esas tres, la misericordia. La justicia, la misericordia. La misericordia. En la profecía de Osea en el capítulo 6, versículo 6, Dios dice que Dios quiere eh, misericordia. A ver, lo voy a leer para asegurarme que la cita sea correcta. O sea, 6 dice, misericordia quiero y no sacrificio. Es una forma hebrea de hablar, no significa que no quiera sacrificio. Dios demandó los sacrificios en el libro del Levítico, pero quiere decir que la misericordia es más importante que el sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocausto. Misericordia quiero y no sacrificio. Lo que Dios demanda es, primero dice acá, misericordia, y segundo dice aquí, conocimiento de Dios más que los ritos de las ofrendas del Levítico. Y el Nuevo Testamento en Mateo, el mismo Evangelio de Mateo, el Señor cita 2 veces ese pasaje de Osea. Entonces, en el capítulo 9, el Señor come con publicanos y pecadores. Y los fariseos dicen, ¿por qué tu maestro come con publicanos y pecadores? Eso contamina. Y entonces el Señor responde, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Y ustedes tienen que ir y aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Entonces la respuesta del Señor fue que Él comía con publicanos y pecadores porque tenía misericordia de ellos. Era la misericordia del Señor, buscando llevarlos a la salvación. Y en la segunda ocasión que esto ocurre también fue por una crítica de los fariseos. Era un día sábado, el Señor caminaba con los discípulos por los campos con espiga, y entonces los discípulos empiezan a sacar grano de las espigas y a comerlos porque tenían hambre. El acto de sacar el grano de las espigas por un campo que no era propio estaba permitido. La ley permitía, lo que no permitía era cosechar y llevárselo para la casa, pero sí se permitía libremente comer a los que pasaban. En esa época no había camino, entonces había que pasar cruzando los sembrados para ir de un lugar a otro. Pero los fariseos los critican porque lo hacen en día sábado. Y el Señor le cita varios pasajes del Antiguo Testamento. Lo que hizo David cuando comió de los panes de la proposición, que según la regulación solo los sacerdotes podían comer, porque él tenía hambre. Y después le dice, si ustedes supieran lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a los inocentes. Los discípulos del Señor eran inocentes, tenían hambre, y el sábado había sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, y podían libremente comer. Eso es parte de la provisión de Dios para ellos. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios demanda misericordia de su pueblo. Es de las tres cosas que el Señor llama lo más importante de la ley. Y entonces si uno se pregunta cómo se expresa esa misericordia, en el Evangelio de Juan, o sea, de Mateo donde estamos, se expresa en tres formas distintas. Se expresa en este mismo capítulo 5, se expresa eh, en amor hacia sus enemigos.
O sea, esta sería misericordia de tu enemigo. Y por supuesto es un estándar imposible, ¿no es cierto? Por definición, un enemigo es una persona que no es amada. De ahí viene la palabra enemistad. Pero la base para esa demanda del Señor es que Dios es así. Dios es así. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios hace llover sobre justos e injustos. La gracia común de Dios, sus bendiciones con que preserva la humanidad y bendice, no distinguen entre los que son justos y los que son injustos. Dios ama y muestra su amor en actos de benevolencia todos los días hacia personas incluso que blasfeman su nombre. Y entonces dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y los primeros creyentes respondieron a esta palabra en fe, así murió Esteban, oró por los que lo mataron apedreándolo. Entonces se manifiesta en una actitud de desear el bien, incluso de personas que son tus enemigos y buscan tu mal. Y entonces esta oración seguramente tiene algo que ver con, con que puedan llegar a ver la luz y a entrar a la salvación, como fue el caso de Saulo, uno de los que estaba presenciando la muerte de Esteban. Entonces esta es una forma como se manifiesta la misericordia acá, en este Evangelio. Otra forma que se manifiesta la misericordia es el perdón. Entonces, en el capítulo 6 el Señor enseña a sus discípulos a orar y les dice que oren así, perdonen nuestras deudas como también perdonamos nosotros a los que nuestros deudores. Y dice, si ustedes perdonan a sus deudores, entonces también vuestro Padre Celestial va a perdonar a ustedes sus ofensas. Pero si no perdonan a sus deudores, entonces tampoco vuestro Padre Celestial los va a perdonar a ustedes. Dios demanda de los que hemos sido perdonados que perdonemos. Es un trabajo que hay que hacer. Los sentimientos no son inmediatos. Es una decisión que se toma y un costo y un precio que se paga repetidas veces, el perdonar a otro. Cuando tú perdonas a otro y no cobres la deuda, tú asumes el costo. Y usualmente no es instantáneo, es un proceso. Pero es la decisión de perdonar y hacer el proceso. Y esa es definitivamente parte de la misericordia. Y el Señor contó una parábola tremenda, larga, en el capítulo, me parece 18, no sé, no recuerdo, pero la parábola de los dos deudores, en que tienes un esclavo que tiene una deuda impagable, y entonces usa esta misma palabra misericordia y le dice al Señor que tenga misericordia, que le va a pagar todo lo que debe, que no lo meta en la cárcel, que no lo venda a él y a toda su familia para pagar la deuda, como era la costumbre de la época, porque no había responsabilidad limitada como hoy día, sino que ilimitada y estaba la esclavitud y una forma frecuente de esclavitud es si tú no alcanzas a pagar la deuda, entonces tú mismo te vendes como esclavo para pagar la deuda. Pero entonces eh, el Señor dice que fue movido a misericordia y le perdonó esa deuda gigantesca, impagable. Y después se encuentra este siervo perdonado recién por su Señor, va saliendo de obtener esa tremenda manifestación de perdón en que su amo ha absorbido todo el costo, porque todo ese dinero que no pagó fue pérdida para su amo. Y se encuentra con un consiervo que le debe un pichintún. Y en la parábola dice que lo toma por el cuello y lo ahoga y lo aprieta y le dice, págame lo que me debe. Y entonces este consiervo va y le dice las mismas palabras que él le había dicho a su amo. Ten paciencia conmigo, te pagaré todo lo que te debo. Pero él no quiso. Y fue y lo entregó a la cárcel. Y entonces la parábola dice que el Señor entonces de ese siervo se enojó y le dijo, toda esa deuda te perdoné,
¿No deberías tú haber tenido también misericordia? O sea, en este pasaje, en el Evangelio de Mateo, la misericordia se expresa en una disposición de benevolencia, de amor, de hacer bien aún a los enemigos y de perdonar las deudas, las que nos duelen, las que nos son difíciles. Y yo sé que hay deudas gigantescas. Yo escuché una vez una persona que contaba que estaba hablando de este pasaje y en la reunión se levantó un señor y le dijo que había sido un prisionero de Auschwitz, era judío y había sido llevado a un campo de exterminio. Y le dice, eso significa que yo también tengo que perdonar. Y entonces el que estaba enseñando correctamente le dijo, sí, no puedo imaginar lo que significa para ti, pero efectivamente eso significa. Y afortunadamente esta persona respondió con perdón a una cosa así, incluso perdonando a, a nazis que habían exterminado una buena parte de su familia y lo habían hecho vivir un infierno en la tierra. Bueno, y hay otra forma que se manifiesta la misericordia en este Evangelio de Juan, aparece en el versículo 25 y tiene que ver con personas que sufren y en el contexto en realidad son creyentes en el tiempo de la tribulación. Venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vendiste y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? De cierto os digo, dice el rey, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es parte del sermón profético y pienso que se refiere a creyentes que actuaron en fe acogiendo a los perseguidos por el anticristo. Era uno de los hermanos más pequeños. Eran perseguidos porque no tenían el número de la bestia, ni tenían su marca, ni en su mano ni en su frente, por su relación con el Señor. Y personas de fe los acogen arriesgando su vida, los visitan en cárcel cuando eso puede significar ser tachado, se arriesgan por ello. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. El, el, eh, el, eh, el apóstol Pablo en una de sus epístolas dice que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo en aquel día, porque me visitó estando en la cárcel y no se avergonzó de mis prisiones. Aquel día es el día final, el día en que damos cuenta a Dios. Y entonces, ese es el sentido aquí. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Misericordia en ese día, en el día en que llegue el momento de dar nuestra cuenta a Dios. Y el apóstol, no recuerdo cuál, el Nuevo Testamento, pero me parece que el apóstol Pablo, pero no podría estar seguro, dice, juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Perdón, es Santiago, ahora me acordé. Es Santiago. Juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Y Dios espera de nosotros una respuesta de misericordia por toda esa gran deuda que el Señor nos perdonó. Paso al último, nuestra actitud hacia Dios. Entonces esta dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Fíjense que esta bienaventuranza que acompaña a los que se sienten totalmente insatisfechos consigo mismos, tiene que ver con la actitud hacia Dios y esa actitud hacia Dios es de buscar a Dios. Limpio de corazón significa específicamente que no tienen un corazón doble, sino un corazón con una meta y esa meta es Dios, una meta suprema. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se basa en el Salmo 24 esta bienaventuranza. Ese salmo, por supuesto, es el salmo del Rey de Gloria. La segunda parte ve la entrada triunfal del Rey de Gloria a la ciudad de Jerusalén, que se va a cumplir en el tiempo del milenio, pero la primera parte describe quiénes tienen acceso a ese Rey de Gloria.
El Salmo parte diciendo de Yahvé es la tierra y su plenitud, del mundo y los que en él habitan. Tiene derecho de creador sobre el universo entero, sobre todo el cosmos, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y pregunta, ¿quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién estará en su lugar santo? Y dice, limpio de manos y puro de corazón. Fíjense que la versión griega del Antiguo Testamento tiene idénticas palabras. Si lo hubiera escrito igual como está acá, diría el limpio de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. En el griego es la misma, en la versión griega acá. El limpio de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Cosas vanas, lo más probable es que se refiere a ídolos. Cosas vanas son, los ídolos son vanos, son vanidad. Cosas vanas es una meta que no es Dios. El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahvé y justicia del Dios de salvación. Y mira el 6. Tal es la generación de los que le buscan, porque limpio de corazón tiene que ver con buscar a Dios, de todo corazón, con el deseo profundo de hacer la voluntad de Dios, con el deseo profundo de relación con Dios, con correr hacia Dios, con hambre y sed del Dios vivo, como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Los limpios de corazón, la meta de los limpios de corazón es el rostro de Dios. Y la bienaventuranza dice que el que busca halla. Porque la bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. Verán a Dios. Esa es la meta. Verán a Dios. Fíjense que el Antiguo y el Nuevo Testamento es un poco ambiguo en cuanto a esto de verán a Dios. El Antiguo Testamento tiene expresiones que hablan de personas que vieron a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 24, cuando Dios dio la ley en el monte Horeb, entonces subieron Moisés, Aarón y dos de sus hijos y 70 de los ancianos de Israel. Y dice Éxodo 24 que vieron a Dios y comieron. Y que Dios no extendió su mano sobre ellos, o sea, no fueron masacrados por su santidad. Dice, vieron a Dios y comieron y bebieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y bueno, Isaías capítulo 6 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. O sea, hay frases del Antiguo Testamento que hablan de que es posible ver a Dios, pero hay muchas más que dicen que no es posible. Entonces, en el capítulo 33 del Éxodo, Moisés dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios dice, no te puedo mostrar mi gloria, porque no puede ver mi rostro hombre alguno y vivir. La carne y la sangre no son suficientes para ver el rostro de Dios. Significaría la muerte. Entonces Dios le dice, yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Y usando un lenguaje figurado le dice, tú verás las espaldas de Dios. Pero tú no puedes ver el rostro de Dios porque no me verá hombre y vivirá. Entonces, esos pasajes dicen que no es posible ver el rostro de Dios. Después, en el Nuevo Testamento, se repite la misma expresión. Por ejemplo, Juan capítulo 1 dice, a Dios nadie le vio jamás. O sea, vieron a Dios los ancianos de Israel, los 70, comieron y bebieron y no extendió su mano sobre ellos, pero no vieron a Dios, porque a Dios nadie le vio jamás. Y 1 Timoteo 2 veces, capítulo 1 y capítulo 6, habla que Dios es invisible. Capítulo 1, al Rey de los siglos, inmortal, invisible. Capítulo 6, al Dios a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Y sin embargo la Biblia continúa repitiendo una y otra vez, verán a Dios, verán a Dios. Por ejemplo, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, sus siervos verán su rostro. Les voy a ofrecer mi propia conciliación de estos pasajes. Dios es efectivamente invisible, como dice la Biblia. Pero Dios en su gracia manifiesta su presencia de modo visible para beneficio de sus criaturas, de alguna forma. La forma más frecuente que aparece en la Biblia es un trono y uno sentado en el trono.
Y entonces, y evidentemente para beneficio actualmente de los ángeles, Dios se manifiesta así, porque el Señor Evangelio dice que sus ángeles en el cielo ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios es infinito y trascendente y tú no puedes ver lo infinito, lo que no tiene contorno, lo que no tiene límite. Pero Dios infinito manifiesta su presencia en una forma finita, pero tan gloriosa, que es imposible actualmente para nosotros verlo. Pero podemos ver esa forma, representación visible de Dios. Y también la otra forma en que vamos a ver el rostro de Dios es cuando veamos a Jesús. Porque dice a Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú entonces, muéstranos al Padre? Y entonces el Verbo encarnado revela a Dios como nadie más pudo ni podrá. Vamos a ver a nuestro Señor. Verán a Dios. Verán a Dios. Aquí esto dice el Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esa visión de Dios y del Hijo de Dios nos va a transformar. Entonces, les recuerdo en conclusión, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la característica de los santos. Los santos sienten su pecado como nadie más. Y mientras más santo, más siente su pecado. Y la experiencia actual es de insatisfacción permanente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La forma de estar satisfecho es que perdiste la mirada. Es que estás mirando reglas, regulaciones, y no estás mirando el fondo. Y no estás mirando la santidad de Dios. Hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Los misericordiosos en este Evangelio de Mateo son los opuestos de los hipócritas. Los hipócritas ven la viga en el ojo de su hermano y no la paja que está en su propio ojo. Los misericordiosos son los que ven su propio pecado como una viga y el pecado de su hermano como paja. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia en aquel día. Y bienaventurados los de limpio corazón. Dios, Dios, Dios la meta, Dios el objeto de mi alma, de mis deseos más profundos. Bienaventurados los de limpio corazón. Santiago dice, pecadores de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Un propósito. Y dice, verán a Dios, verán a Dios. Los que buscan su rostro verán a Dios. O sea, Dios que crea en nosotros todos estos deseos, los satisfará en una forma plena, en su consumación. Dios que crea en nosotros el deseo de justicia, nuestra, personal, práctica, real. Dios que crea en nosotros el deseo de sí mismo. Dios que desea que expresemos el carácter de Dios, es la misericordia. Satisfará plena, final y eternalmente todo deseo. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.